Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a estar resumiendo una película icónica de los 90 llamada Jóvenes Brujas. Espero que la disfruten y nos vemos en los comentarios. Todo empieza cuando Sarah se muda a Los Ángeles con su padre y madrastra. Al llegar a su nueva casa, un hombre aparece en su casa con una serpiente, lo que espanta a Sarah y por suerte su padre la puede defender. En la nueva escuela conoce a Nancy, Bonnie y Rochelle, 3 adolescentes que practican brujería. Por esto mismo son excluidas por sus compañeros que sospechan de esto. Chris, uno de los chicos más populares, le advierte a Sarah que no se junte con ellas porque son muy raras. En clase descubrimos que Sarah también tiene poderes y Bonnie nota esto, confirmando que era la que faltaba en el grupo. Pero Nancy no está interesada en tener otra integrante en el grupo. Finalmente Nancy cede y se acerca a Sarah, donde le advierte que Chris no es un buen chico, ya que ella tuvo una mala experiencia con él en el pasado. Sarah comienza a juntarse con estas chicas y todas la llevan a una tienda de ocultismo a la que suelen ir a robar, y ahí es donde le revelan que hacen prácticas de brujería. Más tarde, cuando salen de la tienda, Sarah se encuentra nuevamente al hombre que apareció en su casa y empieza a acosarla. Finalmente el hombre termina atropellado. Las 4 chicas confiesan que todas tuvieron ese pensamiento de que el hombre iba a ser atropellado por un auto. Por esto mismo Nancy cree que si todas unen fuerzas con Sarah, serían capaces de desarrollar habilidades sobrenaturales reales. Las chicas creen que Sarah es una bruja natural, y Nancy decide contarle sobre Manon, quien encarna la benevolencia de Dios y la malevolencia de Satanás, pero es superior a ambos. Sarah se asusta de todo esto y se va para juntarse con Chris y tener su primera cita. En un momento él le invita a su casa, pero Sarah no quiere ir ya que quiere volver a su casa. Al otro día Chris inicia un rumor. Tuvo relaciones sexuales con Sarah y fue la peor experiencia que tuvo. Sarah, al enterarse de esta gran mentira, se enfurece porque todos se burlan de ella. Además, las otras chicas también tienen sus problemas. Rochelle es una atleta hábil y miembro del equipo de natación de la escuela. Sin embargo, es frecuentemente acosada por otros estudiantes, en particular por Laura, una chica racista que la iba humillando en público. Luego está Bonnie, la cual sufrió un incendio cuando era pequeña y debido a eso tiene grandes quemaduras en su cuerpo. Eso la volvió tan insegura que siempre se cubre esas zonas del cuerpo usando ropa grande, y todos sus compañeros se burlan de ella. Por esto mismo, Bonnie está haciendo un tratamiento para poder sacarse todas estas quemaduras. Por último está Nancy, la cual vive con su madre y su padrastro. Ellos viven peleando y no tienen una buena economía. Además, todos se burlan de Nancy por su manera de vestir y por los rumores de que es una bruja. Todas estas situaciones incitan a las chicas a hacer un ritual para obtener venganza, pero primero hicieron una iniciación. Sarah hizo un hechizo para que Chris quede loco por ella y humillarlo, darle un poco de venganza. Rochelle también le dio un poco de venganza a su compañera Laura. Bonnie deseó tener un cuerpo sin quemaduras. Y por último, Nancy pidió todo el poder de Manon. Todos los hechizos tienen éxito, excepto el de Nancy. Pero todo cambia cuando una noche llega a su casa y presencia cómo su padrastro intenta golpear a su madre. Nancy estalla, gritándole a Ray que se detenga y atacando con su poder. Ella hace que su padrastro sufra un ataque cardíaco y muera. Gracias a esto heredan bastante dinero y pudieron mejorar su estilo de vida. Pero esto no era suficiente para Nancy. Ella quería más poder e invocar a Manon, donde compra un libro donde se detalla sobre esto. Lirio, la vendedora del local, intenta advertirle, pero Nancy no le hace caso. Finalmente la aquelarre hace el ritual en una playa, donde invocan con éxito a Manon. Nancy desarrolla poderes mayores, logrando caminar sobre el agua. Pero la consecuencia es que no está mentalmente estable, se vuelve adicta a su poder y no le importa abusar de él. Nancy gradualmente se vuelve aún más inmoral y controladora, participando en comportamientos cada vez más riesgosos, como cambiar los semáforos a su favor, y posteriormente provocar que otras personas de la carretera casi tengan un accidente, lo que le preocupa totalmente a Sarah. Además, anteriormente Lirio le advirtió a Sarah que todo lo que haga les va a devolver triplicado, es decir, el karma existe, y esto le preocupa e intenta advertirle a sus amigas, las cuales obviamente no le hacen caso. Sarah no sabe con quién hablar y acude a Chris, el cual está hechizado y completamente enamorado de ella, donde le cuenta todo lo que está pasando.
Chris está muy intenso y Sarah se quiere ir, pero él la agarra a la fuerza e intenta atacarla sexualmente. Por suerte, Sarah logra escapar y se reencuentra con las chicas, donde Sarah explica que Chris parecía fuera de control y que no parecía él mismo. Nancy, al enterarse de esto, decide tomar venganza e ir a la fiesta donde estaba Chris. Nancy lo intenta seducir, pero él la rechaza, así que usa brujería para adoptar la apariencia de Sarah y logra engañarlo. Nancy revela la verdad cuando Sarah irrumpe en la habitación. Chris está asustado y Nancy se divierte causándole más pánico y afirma que él solo ama a Sarah por el hechizo que ella le hizo. Sarah intenta pararla, pero cuando Chris se niega a creerle a Nancy y le dice que simplemente está celosa, Nancy empieza a gritar y logra tirar del balcón a Chris, causando su muerte. Esto deja destrozada a Sarah, porque sabía que Chris en el fondo era un buen chico y no merecía morir. Por esto mismo, Sarah intenta limitar los poderes de Nancy para evitar que lastime a otra persona. Sin embargo, el hechizo falla y Nancy se vuelve contra Sarah por su traición, y logra poner al resto de las chicas en su contra. Todo se vuelve una pesadilla cuando atacan a Sarah en sus sueños y la amenazan en la escuela. Desesperada va a buscar a Lirio, la única que sabe de esto, y ella le explica que debe invocar a Manon, que no tiene opción. Además, Lirio se da cuenta que la madre de Sarah era una bruja. Aunque ella había muerto en el parto, siempre estaba presente con su hija, dándole fuerzas. Pero Sarah entra en pánico cuando ve que Nancy, Bonnie y Rochelle la quieren atacar nuevamente, así que se va y llega a su casa para descubrir que está todo lleno de serpientes e insectos. Ella había mencionado que tenía una gran fobia y lo usaron en su contra con magia. Además, las tres chicas fingieron que su padre y madrastra habían sufrido un accidente, lo cual dejó a Sarah destrozada. Nancy se burla de la debilidad de Sarah e intenta matarla para que parezca un suicidio, algo que no sería tan raro porque antes de mudarse a esta ciudad, Sarah se cortó las muñecas y le confió este secreto a sus nuevas amigas. Nancy le corta las muñecas con un cuchillo y escribe una nota. Sarah, espantada, corre a su habitación e intenta invocar a Manon mientras mira la foto de su madre. Bonnie y Rochelle van a buscar a Sarah, pero cuando suben las escaleras se dan cuenta que el karma les había llegado y se escaparon porque todo había ido demasiado lejos. Sin embargo, sin que Nancy lo sepa, Sarah logró invocar a Manon y usa un hechizo para engañar a Rochelle y Bonnie, haciéndoles creer que les había llegado el karma por los hechizos que habían hecho. Sarah se repone y usa magia para asustar y someter a Nancy. Ella comienza a entrar en pánico y se disculpa con Sarah, diciendo que las cosas se salieron de control. Cuando Sarah intenta volver a controlar su poder, Nancy intenta suplicarle, sin éxito. Esto lleva a Nancy a atacar a Sarah, tratando de apuñalarla. Después de una breve pelea, Sarah puede empujar a Nancy contra un espejo, dejándola inconsciente. Luego le quita los poderes a Nancy para siempre. Al otro día, Bonnie y Rochelle se disculpan con Sarah. Nos preguntábamos si aún tienes poderes. Porque nosotras no. Lo siento. Si alguna vez quieres reunirte a entonar conjuros y encantamientos... ¿Podría ser? Esperen a que las llame. Probablemente ya no tiene poderes tampoco. Sarah usó su poder para demostrar que todavía tiene magia en ella. Sarah se encargó de quitarle los poderes a Bonnie y Rochelle para que nunca más vuelvan a lastimar a nadie. Al final de la película se muestra cómo Nancy se volvió loca y está internada en un psiquiátrico, así finalizando esta película.